En estos días en que el mundo condena de nuevo la ofensiva nuclear, emprendida por Estados Unidos contra civiles indefensos en Hiroshima y Nagasaki, ataques cometidos el 6 y el 9 de agosto de 1945, estos crímenes contra la humanidad siguen impunes, siendo que Washington aludió esta acción bélica en «defensa a la justicia», solo para lanzar esas dos armas de destrucción masiva y mostrar a Rusia su nuevo poder disuasivo nuclear. A pesar de la muerte de más de 250.000 personas en ambas ciudades japonesas, Estados Unidos es el único país que ha usado armas atómicas. 8 décadas después posee un gran arsenal de ellas. En la actual administración de Donald Trump, se incrementó el tono de la carrera balística mundial, alejando el horizonte de un planeta sin bombas atómicas. ¿Cuál es la perspectiva para la humanidad en este escenario? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión especial de Lo Marginal en el Centro. Hoy nos convoca un tema de enorme trascendencia histórica. A 80 años del bombardeo atómico contra Hiroshima y Nagasaki, nos proponemos revisar no solo los hechos, sino también los sentidos y las consecuencias de aquel ataque. Lejos de las narrativas oficiales que han pretendido justificarlo en nombre de la paz, es necesario volver a preguntarnos ¿qué ocurrió exactamente en aquellos días de agosto de 1945? ¿Qué intereses estuvieron en juego? ¿Y qué significado adquiere hoy en un mundo que sigue al borde del abismo nuclear? Para esta reflexión tenemos el honor de contar una vez más con un invitado excepcional, el doctor Abel Pérez Zamorano, quien es maestro en Ciencias en Economía de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, con mención honorífica al mejor promedio de la generación año 1997, y quien además es doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics. Doctor, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, han transcurrido ya 8 décadas desde que el cielo de Hiroshima y Nagasaki se cubrió de fuego y muerte. La historia oficial nos ha dicho que aquello fue necesario para terminar la guerra. Sin embargo, los testimonios, los documentos y las investigaciones críticas han revelado que Japón ya había ofrecido su rendición y que el verdadero propósito fue ensayar una nueva arma, enviar un mensaje geopolítico y probar en seres humanos los efectos de dos tecnologías distintas, una bomba de uranio y otra de plutonio. A 80 años de distancia, ¿en qué consistió ese evento? ¿Por qué sigue siendo tan relevante? ¿Y qué lecciones nos ha dejado sobre las armas nucleares y sus efectos sobre la humanidad? Muchas gracias por la oportunidad de participar en este muy respetado programa de Lo Marginal en el Centro. Es para mí una distinción y creo yo que el tema elegido para tratar el día de hoy en esta edición es de la mayor relevancia. Tiene importancia para la humanidad entera. Y bien lo mencionas en la introducción, en la formulación de la pregunta. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica que haya existido en el mundo. La lanza sobre la ciudad de Hiroshima. Y el día 9, esa fue la bomba de base uranio, precisamente. Y el día 9 arroja la bomba sobre la ciudad de Nagasaki, una bomba de plutonio. Fue un verdadero horror, un infierno para los habitantes de esas ciudades y para la humanidad entera que estaba presenciando por primera vez un acontecimiento de esta magnitud. La ciencia aplicada en su nivel más alto
para matar seres humanos. Y eso es la bomba atómica. El instrumento de muerte más formidable que se haya creado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las cifras de muertos para dimensionar el hecho. Las cifras de muertos varían mucho y la variación se debe a que intencionalmente se intentó minimizar los efectos, sobre todo por parte de Estados Unidos y la prensa occidental. Había que ocultar la gravedad del crimen, del genocidio que habían cometido. Por otro lado, se ocultaron y desaparecieron archivos, expedientes que hubieran permitido registrar la cantidad de muertos. Esto tiene una significación política clarísima. Los historiadores, de todas maneras, han hecho estimaciones, y hablo aquí de estimaciones, entre cuántos. Pero además hay que señalar algo muy relevante. Una cosa fueron los muertos inmediatos que mata la bomba en las primeras horas, y otra cosa fueron los muertos consecuencia de la bomba a lo largo de los siguientes años, hasta el 1950 se tiene estimación. En el caso de Hiroshima, las estimaciones rondan alrededor de 340,000 muertos, sumando los inmediatos con los que mueren después. ¿De qué murieron después? Mueren por efectos de la radiación, mueren de cáncer, mueren de leucemia, mueren de quemaduras, mueren de heridas. Y en el caso de Nagasaki, 140,000 muertos. De eso estamos hablando. Es decir, es una masacre, un genocidio espantoso jamás visto. Y no visto después hasta hoy. Y qué bueno que lo advierte así, hasta hoy. Esto vino a mostrar la monstruosidad del sistema imperialista de los Estados Unidos. Porque además ocurre otro hecho que los historiadores registran. No solo son los muertos, sino miles y miles de niños que en la generación inmediata, si se quiere, nacieron con deformaciones causadas por la radiación. Es decir, que esto trajo un dolor humano más allá de la pura estadística de muerte que ocurrió. La humanidad tiene una herida que todavía sangra con el lanzamiento de las bombas de agosto del 45. Y la humanidad no debe olvidarlo. El imperialismo ha tratado de inducir una amnesia colectiva. Incluso no solo entre los Estados Unidos, entre la población norteamericana, sino entre los propios habitantes de Japón, a los que por diversos mecanismos ideológicos, mediáticos, culturales, se ha tratado de olvidar o de minimizar el problema. Pero el problema es gigantesco. Y yo podría decir, no basta con señalar quién lo hizo, todos sabemos, ocurre ya dentro de la presidencia de Harry S. Truman, al frente de los Estados Unidos. Recuérdese que el presidente Franklin Delano Roosevelt había muerto a principios del 45. Antes del fin de la guerra, casi días antes murió Roosevelt. De todas maneras, el proyecto Manhattan, que creó la bomba, dirigido por Robert Oppenheimer, empezó a operar desde antes. Pero quien opera el lanzamiento, quien lo ejecuta, es ya en la presidencia Truman. Obviamente, este hecho fue incluso repudiado por varios de los científicos de la época conocedores del proyecto. El propio Albert Einstein, cuya teoría fue base, aunque Einstein no participó directamente en la preparación de la bomba. Einstein no.
formuló su teoría y él consideraba al inicio que esa arma mortífera podría servir para detener a Hitler. Así estuvo. Él finalmente dijo que él estaba en contra. Y hubo varios militares y civiles incluso que declararon que aquello había sido una barbaridad. El propio general Eisenhower, hay datos que indican que Eisenhower y el general Douglas MacArthur, que era el jefe de operaciones del ejército norteamericano en el Pacífico, se deslindaron. Hay documentos donde ellos dicen, no se debió haber hecho. Esta es la situación. Ahora, ¿por qué se hace? Venía en la pregunta. Se dice que se lanzó las bombas, para salvar vidas americanas. Incluso han dicho, si no se hubiera arrojado la bomba, se habrían perdido alrededor de 1 millón de vidas americanas. Hasta le ponen números. Por lo tanto, había que matar a los inocentes de Hiroshima para salvar a los americanos. Japón debía rendirse. Había que obligar a Japón a rendirse. Ese fue el argumento político que se utilizó para justificar la masacre. Sin embargo, este es un argumento falso. Como bien lo adelantaba, es un argumento absolutamente falso. Japón en la práctica estaba virtualmente rendido. Ya incluso había manifestado Japón por distintas vías diplomáticas su voluntad de rendirse. Había un obstáculo perfectamente salvable y era el estatus del emperador Hirohito. Los japoneses se resistían por todos los medios a que hubiera una minimización de la figura del emperador. El emperador era para ellos un símbolo clave, un pilar de la cultura, de la civilización de Japón. Pero eso se podía resolver. Además ocurría otra cosa. Ya la Unión Soviética había declarado la guerra a Japón porque Japón tenía ocupado Manchuria, el ferrocarril del sur de Manchuria, el régimen títere de Manchukuo, que estaba en China, tenía ahí el ejército más fuerte y prestigioso de Japón, el ejército de Kwantung, tenía ocupado Corea. Corea desde 1910 era ya un territorio bajo gobierno japonés. Taiwán desde 1906 estaba ocupado por Japón y entonces la URSS entra en batalla y ayuda a la liberación de Corea y de Manchuria y de Taiwán. Japón era, hasta la fecha, es por otros medios, un país imperialista. El ejército japonés llegó a tener 6 millones de soldados en movimiento. Un ejército poderosísimo que hizo la guerra aliado con Hitler y con Mussolini en el Pacífico. Entonces, hay un país imperialista, guerrero, que es Japón. Sin embargo, digo yo, ya no se trataba del Japón arrogante, poderoso, dueño de la situación, sino de un Japón abatido. Y eso evidencia el hecho de que varios militares de alto rango de Estados Unidos dijeran es que no era necesario. Hay otra razón que los historiadores han registrado y me parece muy importante. Primera, Hiroshima no era un blanco militar. Hiroshima era una ciudad poblada, dicen, no tengo yo la estadística, pero se dice, hay muchas universidades, muchas escuelas, y se dice que la población de Hiroshima era eminentemente o en muy alto grado de estudiantes incluso. O sea, era una ciudad relativamente pacífica, no jugaba un rol destacado en la guerra. No había cuarteles, no había instalaciones militares que representaran un peligro para los Estados Unidos. Lanzaron la bomba sobre población civil inocente. Fue una carnicería humana inmotivada desde el punto de vista militar. Y esto es
muy importante. Por un lado, entonces, no es un objetivo militar legítimo, porque Estados Unidos podía haber dicho, es que yo bombardeé un sitio que representaba una amenaza. No representaba nada, son puros civiles. Pasa otra cosa también. Hay quienes han dicho, bueno, Estados Unidos, como lo decía en la introducción, Estados Unidos buscaba exhibir su nuevo juguete. Quería mostrarle al mundo que tenía algo superior a todo lo que se había visto hasta ese momento, para acelerar la rendición de Japón. La rendición de Japón finalmente se dio el 15 de agosto del 45, pocos días después. Y Estados Unidos dicen quería mostrar eso, pero no solo a Japón, y ahí entran los juegos geopolíticos, efectivamente. Quería mostrárselo a la Unión Soviética, como una advertencia, como una alerta, como una amenaza para el mundo. Vaya manera de amenazar, matar decenas de miles de seres humanos solo para mandar un mensaje. Y aquí hay otro absurdo, lógico. Hay registros históricos de tanto de militares como de científicos que decían, bueno, se puede mostrar la bomba. Estados Unidos, desde el punto de vista militar, podría mostrar la bomba ante sus adversarios. La Guerra Fría ya había empezado. Es más, la Guerra Fría viene desde que el triunfo de Lenin en Rusia. Pero oficialmente la Guerra Fría arranca al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya estaban los desencuentros entre soviéticos y americanos. Y vamos a suponer que se tratara de un disuasivo para los soviéticos. Pero decían los investigadores, hay quienes han dicho de manera precisa, se pudo haber lanzado en el peor de los casos, ya poniéndose en la lógica militar, haberlo lanzado sobre un espacio no habitado y se provoca el efecto y todo el mundo lo ve. Pero ¿por qué matar a tanta gente? El lanzamiento no es justificado de ninguna manera. Eso decían los estrategas militares de Estados Unidos, arrójese. De ninguna forma se justifica arrojar un artefacto mortífero con esas características. De ninguna manera. Es un crimen contra la humanidad. La propia creación de la bomba fue un crimen contra la humanidad. Y así lo debemos entender. No solo su lanzamiento, aunque hubiera sido en el mar o donde fuera o en la luna, de todas maneras la bomba es un crimen de lesa humanidad. Eso es la bomba. Por lo tanto, todo ser humano con cerebro y corazón, podríamos decirlo así, debe repudiar lo que hizo Estados Unidos. El gobierno americano se mostró como un gobierno criminal en el máximo grado. Y la población civil, como ocurre en las guerras imperialistas, ¿quién paga los platos rotos? Los infelices, los inocentes, la población civil. Esos son los que pagan, y eso fue lo que vimos nosotros en Hiroshima y Nagasaki. Gracias por esta primera intervención, doctor. Ahora bien, uno podría pensar que después de un holocausto como este, el de Hiroshima y Nagasaki, la comunidad internacional habría hecho todo lo posible para eliminar este tipo de armas. Sin embargo, la realidad es precisamente la contraria. El arsenal nuclear no ha desaparecido, sino que se ha multiplicado, se ha diversificado, y Estados Unidos y otras potencias continúan desarrollando armas cada vez más utilizables según su propio lenguaje estratégico. Incluso se ha hablado de una guerra nuclear preventiva como una opción legítima de defensa. Y en este sentido, doctor, ¿cuál es la situación hoy del arsenal nuclear en el mundo? ¿Cómo podemos entender nosotros este fenómeno en el que, en lugar de disminuir el riesgo de exterminio, parece que se ha incrementado este riesgo deliberadamente? Sí. Un primer razonamiento que sería bueno hacer es que Estados Unidos, como la cabeza mundial del imperialismo, ha procurado tener el monopolio
de las armas nucleares. Es decir, ser el único que las tenga y las pueda utilizar. Y todo aquel que esté al margen del imperio, fuera de la órbita imperial, no debe tenerlas. Esa es la lógica de Estados Unidos. E hizo lo que pudo para evitarlo. Pero finalmente la bomba empezó a ser creada o reproducida en otros países. Y casi de inmediato, en 1949, Rusia probó la bomba. 4 años después, Rusia ya la tiene. Y luego empezaron a venir. Inglaterra, si la memoria no me traiciona, debe haber andado por el año 50, con apoyo de Estados Unidos, crea su propia bomba. Francia creó la bomba también. Hoy, los 5 países integrantes, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen la bomba. Los 5 permanentes. O sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia. Pero aparte de ellos hay otros países que también la tienen. En concreto, la tiene la India, la tiene Pakistán. Eso es importante. Corea del Norte. Y un caso verdaderamente escandaloso es el de Israel. Israel, a finales de los años 60, creó con apoyo francés, por el 67 aproximadamente, con apoyo de Francia, sus armas nucleares. Nunca las ha querido declarar. Existe lo que por ahí llaman una especie de ambigüedad estratégica o ambigüedad calculada. Hay mucha evidencia. El CIPRI, el Instituto para la Paz de Suecia, que es una institución muy respetada en cuanto a estadísticas, documentación sobre armamento y guerras en el mundo, él dice, Israel tiene armas nucleares y se estima incluso el número de ojivas que tiene Israel. Y esto es importante. El hecho de que no las declare permite a Israel quedar al margen de la vigilancia, de la supervisión del Instituto de Energía Atómica Mundial. Es decir, Israel no está sujeto a supervisiones, como debiera estar. Es el único país del Medio Oriente que tiene las armas nucleares. El único. Es curioso, es un país que no tiene ni 10 millones de habitantes y sin embargo está armado hasta los dientes. Ya hemos dicho en otras ocasiones, Israel es un gran cuartel de Estados Unidos en el Medio Oriente y con armas nucleares. Irán ha intentado desarrollar tratamientos de uranio para fines pacíficos, para la generación de electricidad. Pues Estados Unidos acaba de bombardear Irán hace unos días. Bombardeó las instalaciones en Isfahán, en Natanz, para detener el proceso de creación de una bomba por Irán. Pero todo mundo dice, el propio director del Instituto de Energía Atómica dice, no hay evidencia de que Irán lo esté trabajando con miras a crear una bomba. No existe evidencia. Están haciendo esfuerzos por darle un uso pacífico a la energía nuclear. Y aquí entramos a un tema que yo considero muy importante. La energía nuclear, la ciencia, la tecnología en sus niveles más avanzados, no es en sí misma mala. Estaríamos cayendo en una especie de ludismo trasnochado. Hay que acabar con la tecnología porque la tecnología es mala. El problema es quién y para qué la usa. La energía nuclear se puede usar para fines médicos, se puede usar para generación de energía y yo qué sé. Pero de allí no se deriva que necesariamente tenga que usarse como arma para matar gente. Esta es la situación actual. En el caso de la Unión Soviética, desaparecida la URSS en 1991, había armas nucleares
en Ucrania y en Kazajistán, Mm. en dos. ¿Y qué es lo que hace Rusia? Recoge esas armas. De modo que ahora ninguno de los otros tiene armas nucleares. Y aquí vienen los problemas en el sentido de que Ucrania ha estado reclamando disponer de armas nucleares. Los nuevos nazis del mundo, porque eso es el régimen de Zelensky, el neonazismo armado con una bomba atómica, precisamente lo que Einstein quería evitar, que Hitler tuviera una bomba atómica, y estaban trabajando los científicos alemanes sobre eso. Así que el mundo sí corre un serio riesgo porque hay una propagación, no diría yo que desbordada, no está desbordada, hay un cierto límite, está acotado, vamos a decirlo así, pero de que el mundo puede volar hecho pedazos, puede. Todos hemos oído, sabemos de el esquema que hay de destrucción o contención mutua, como le llaman. MAD son sus siglas en inglés, curioso, porque MAD quiere decir locura o loco. Y consiste en que si un país dispara la bomba, hay sistemas que permiten la respuesta casi en automático. Se supone que debiera ser autorizada por humanos, pero hay quien habla o especula incluso de reacciones automáticas de respuesta. Es decir, el mundo está al borde del abismo. Y hoy precisamente lo que vemos en Ucrania, lo que vemos en el Oriente Medio son alertas para la humanidad. Alertas que no podemos ignorar. Debemos estar con los ojos abiertos viendo los movimientos que hacen los imperialistas del mundo, porque sí, la humanidad corre peligro. Mal haríamos en adormecer la conciencia y decir no pasa nada, todo está tranquilo, no hay de qué preocuparse. Yo, desde mi muy particular perspectiva, yo diría sí hay de qué preocuparse. Sí. Muchísimas gracias por esta segunda intervención, doctor. Nos queda claro a todos que no se trata de una amenaza del pasado, sino de una condición estructural del presente. Vivimos en un mundo donde los planes de destrucción masiva siguen vigentes, donde el desarrollo científico puede usarse para producir genocidios y donde los discursos sobre paz, medio ambiente, salud global a menudo ocultan agendas pues mucho más siniestras. En este escenario, con un reloj, como se ha dicho muchas veces, del juicio final, que marca 90 segundos para la medianoche, ¿cuál es la perspectiva para la humanidad? ¿Es posible revertir este rumbo o estamos definitivamente condenados a repetir los horrores del pasado? Es muy interesante esta pregunta, porque efectivamente, si dejáramos las cosas hasta aquí, pudiéramos caer en una visión que pudiera yo llamar apocalíptica. Es decir, fatal, irremediablemente la humanidad está condenada al holocausto, a desaparecer. La desaparición final de la especie humana. Y creo yo que las cosas no necesariamente tienen que ser así. Pueden ser de otra manera. Pero para saber de qué otra manera pueden ser, hay que entender por qué están así. Porque, como todos sabemos, es un principio filosófico, político también, básico, que nadie puede transformar positivamente aquello que no conoce. Primero hay que explicar, diagnosticar el fenómeno para ver cómo manejarle. Y yo creo que en esta tesitura está la pregunta, esta tercera pregunta. ¿Por qué las guerras? ¿Y por qué el extremo de llegar a fabricar y arrojar bombas atómicas? ¿Qué hay atrás? Con mucha frecuencia, yo lo digo porque lo leo, encuentro explicaciones banales
donde se atribuyen estos hechos a obra de esquizofrénicos, de locos. La teoría del loco, diría yo. ¿Por qué se desató la Segunda Guerra Mundial? Porque Hitler era un loco. Era un loco que decía que una raza era superior a otras y odiaba a los demás. Esa es una simplificación de Hitler, porque el motivo de la Segunda Guerra Mundial no es principalmente racial. El motivo de la Segunda Guerra Mundial está en otro lado, es económico, pero no me quiero meter a eso. O bien ahora lo que están haciendo Donald Trump y Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza es que son un par de criminales y por eso su instinto violento los lleva a eso. Son un par de criminales y eso no se les quita. Pero esas teorías subjetivas, porque es subjetivismo puro, no resuelven de fondo el problema. Porque yo me he preguntado, bueno, ¿y esa gente por qué llegó a donde está? ¿Quién la puso? ¿Y quién la sostiene? ¿Quién la apoya allí? Es decir, que esa gente no llegó ahí por un accidente, esa gente fue puesta allí. Hay, como en efecto comentaba en la pregunta, hay una raíz estructural, sistémica atrás de eso. Yo siempre he pensado que sí es cierto que hay locos guerreristas, pero esos locos que en la superficie son causa de las guerras, en el fondo son efecto de una circunstancia estructural. Entonces son efecto que se vuelve causa de alguna manera. Así lo pudiéramos razonar. Y en este sentido, yo diría, ¿cuál es la raíz sistémica de las guerras? El imperialismo. Las guerras y sus extremos, como el Holocausto, en efecto, como lo llamó de Hiroshima y Nagasaki, o ahora la masacre de Gaza, que están emparentados, en el fondo son manifestaciones del mismo problema. Son expresiones superficiales aparentemente, hasta en el tiempo distantes, pero si rascamos más abajo, expresan el mismo problema. ¿Y de qué se trata? El capital tiene como divisa central, como su razón de ser, la acumulación. El capital existe para acumular. De hecho, Marx en su obra El Capital lo definió así. ¿Qué es el capital? Dice él, es valor que crece, es valor que se valoriza. El capital no existe para otra cosa sino para incrementarse, lo que la teoría económica moderna, neoclásica, llama la maximización de la ganancia. Esto está en el ADN del capital. Ahora bien, las fuerzas productivas, la capacidad productiva de la sociedad, la tecnología, se va desarrollando. Podríamos decir, y esto es algo muy importante, en el capitalismo sobre todo, el desarrollo de las fuerzas productivas es una constante. Así hay que asumirlo. Es decir, todos los días en algún lugar del mundo se descubre o se inventa algo. En cualquier lugar. Todos los días hay una innovación. Y esto impulsa el desarrollo de la capacidad productiva. Y entonces se producen en cantidades cada vez mayores, extraordinarias, en volúmenes tales que ya no pueden ser absorbidos por los mercados nacionales, que por definición están acotados, están limitados. El mercado nacional tiene un límite. Hay un cierto número de consumidores potenciales y efectivos, porque ya sabemos que el mercado no se ocupa de todos los que necesitan, sino se ocupa de los que tienen para comprar, o sea, la demanda efectiva o demanda solvente, como se le conoce. Así que se produce desenfrenada, frenéticamente, mientras que el mercado no crece al mismo ritmo que la oferta. Es más, pudiéramos decir que la tendencia del mercado es a decrecer. ¿Por qué? Porque hay una tendencia progresiva en el mundo, nosotros no somos la excepción, al empobrecimiento de la gente, el desempleo. La propia tecnología, esa que produce cada vez más, genera un efecto colateral y el efecto es que provoca más desempleo, lo que suele llamarse el desempleo tecnológico.
Entran las máquinas y desplazan trabajadores, entran máquinas. Si nos fijamos en la prensa, es de lo más frecuente ver ahí cada cierto tiempo que tal empresa ya despidió 1,000, que tal empresa recortará 4,000, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Bueno, esto hace entonces que los empresarios encuentren saturados sus mercados nacionales. Así se le conoce, la saturación de mercados. ¿Y qué hacen entonces los empresarios para resolver ese problema de saturación? Buscar la derrama de su oferta hacia otros países, sobre todo hacia países pobres. Buscar mercados. La búsqueda afanosa de nuevos mercados, ya que la producción no cabe dentro del país. Y esto lo hacen constantemente. Ahora bien, hay maneras de buscar mercados. Unas pueden ser a través de tratados de libre comercio, bi o multilaterales, como sea, pero tienen sus limitaciones esos tratados. Y claro que todos los países, las potencias capitalistas tienen el mismo problema, porque esto que yo digo de la saturación de mercados no ocurre en un solo país. Ocurre en todos los países que son potencia y todos van a buscar mercados afuera y en esa búsqueda desesperada chocan entre sí. Y viene el choque interimperialista. Pero no solo chocan entre sí, sino que chocan con las naciones pobres al intentar obligarlos a comprar sus productos. Así como Estados Unidos nos obligó a quitar todo el arancel al maíz, y ahorita estamos importando cantidades récord de maíz, amarillo y blanco también. Solo lo pongo como ejemplo. Estados Unidos produce una cantidad tremenda, fantástica de maíz, pero no haya qué hacer con él. ¿Y qué nos dice a nosotros? Nos ordena a nosotros, porque así hay que decirles, a las cosas hay que llamarles por su nombre. Nos ordenaron desarancelizar, que es el verbo que se usa, el mercado de maíz. Es decir, que entre maíz americano en las cantidades que sea. Solo pongo como ejemplo el maíz, pero esto vale para todos los productos. No sé, la Boeing de Estados Unidos, que produce aviones, una de las dos grandes productoras de aviones del mundo, no van a consumir en Estados Unidos todos los aviones que produce la Boeing. Hay que buscarle otros mercados. Así entonces, esta búsqueda de mercados es la raíz de los choques entre potencias y además de los choques entre potencias y países pobres. Es decir, que la guerra es inmanente al imperialismo. Es inmanente. Es decir, es necesaria mientras haya imperialismo. Y el imperialismo es necesario como etapa superior del capitalismo. Es decir, el imperialismo es el capitalismo más maduro, en fase ya incluso degenerativa. Eso es el imperialismo. Así que, razonando el asunto de las guerras y sus casos extremos como el uso de las armas nucleares, eso ocurrirá mientras haya imperialismo. Eso ocurrirá incluso, me atrevo a decir, mientras haya capitalismo, porque el capitalismo ya no tiene marcha atrás. Si a mí me dijeran que podemos regresar del imperialismo hacia una economía premonopolista, diría, bueno, a lo mejor baje un poco, se atenúe el asunto. Pero ya no se puede, el progreso es necesariamente hacia la concentración del capital en agregados cada vez mayores. Y por lo tanto, entonces, mientras esto suceda, entre más grandes sean los agregados, más brutales serán los choques entre potencias y contra los países pobres. Por lo cual, yo digo, siguiendo mi razonamiento y llegando a la conclusión lógica que desde mi punto de vista es obligada, mientras exista el imperialismo, inevitablemente tendrá que haber guerras. Inevitable. Y no son unos locos, que sí están locos, pero están locos porque el capitalismo los enloqueció. Ellos van a seguir lanzando guerras y haciendo exterminio de pueblos enteros. Hoy estamos viendo la masacre y no es una cuestión que yo suponga que va a ocurrir.
está la masacre de Palestina. Sin guerra nuclear, es cierto, pero están ante los ojos de la humanidad. La humanidad está contemplando espantada cómo se está masacrando a todo un pueblo, a toda una nación, a los palestinos. Ucrania, ¿qué es Ucrania? Es la embestida del imperialismo con la OTAN como ariete en contra de Rusia. ¿Para qué? Para arrebatar, tomar los recursos naturales de Rusia, quitar el régimen político patriótico nacionalista que tiene Rusia, el régimen de Vladimir Putin, imponer un régimen títere, pelele de Estados Unidos y de Europa y cercar a China por el occidente. Eso es lo que están buscando. Así que yo podría concluir tratando de responder la pregunta: ¿cómo hacer para que se reduzca el riesgo del uso de la energía nuclear para matar gente? Tenemos que llegar un día en que todos esos engendros diabólicos, voy a decirlo así, del capitalismo desaparezcan. Habrá que desactivar todas esas armas y que el mundo quede libre de armas nucleares. Esa debe ser la meta. ¿Y quién lo va a hacer? Ahí viene la pregunta. ¿Lo van a hacer los señores capitalistas? Es como encargarle a Poncio que castigue a Pilatos. Es el mismo. No lo van a hacer ellos. Y entonces, la opinión que yo tengo, mi muy personal perspectiva, los pueblos, la clase trabajadora de los países, tanto ricos como pobres, debe tomar el poder. El gobierno de las naciones debe estar en manos de los trabajadores. Yo sostengo que un mundo gobernado por los trabajadores, en un mundo gobernado así, no tendría por qué haber guerras. Las guerras son consecuencia final de la ambición de acumular. Vamos eliminando ese sistema, vamos poniendo a los trabajadores en el gobierno, empezando por nuestro país. Nosotros podemos hacer mucho. Si alguien me pregunta, ¿y nosotros los mexicanos no podríamos hacer nada? Yo digo que sí. ¿Y qué es lo que podríamos y deberíamos hacer para conjurar ese riesgo de holocausto de la humanidad? Lo que podemos y debemos hacer es llevar a los trabajadores de México a gobernar este país. Y así seremos parte de la paz y no parte de la guerra. Así lo miro yo. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Le agradezco profundamente, doctor Abel Pérez Zamorano, por esta conversación lúcida, comprometida y necesaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A 80 años de Hiroshima y Nagasaki, no basta con conmemorar a las víctimas. Es urgente impedir que un crimen así se repita, recordando que, más allá de los discursos diplomáticos, la verdad incómoda es que los principales impulsores del desarme global siguen siendo también los principales fabricantes de conflictos. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen desplegando ojivas nucleares en territorio europeo mientras señalan con el dedo a países como Irán o Corea del Norte. A 80 años del horror atómico, no solo estamos llamados a recordar, sino también a comprender los mecanismos de poder que lo hicieron posible y que aún hoy lo mantienen latente. Y esta conversación nos ha permitido mirar hacia el pasado con ojos críticos, pero también pensar y actuar en el presente con compromiso y con responsabilidad. Gracias por acompañarnos una vez más en Lo Marginal en el Centro. Hasta la próxima.